¿Y si te dijera que lo que hoy llamamos progreso es en realidad un veneno disfrazado? Que la cultura que tanto celebramos nos está apagando por dentro, poquito a poquito. La verdad es esta: nos han enseñado a negar el cuerpo, a desconfiar del placer y a sentir culpa por desear vivir intensamente. Eso no es evolución, es una enfermedad silenciosa que Nietzsche llamó la voluntad de la nada. Pero no te preocupes. En este video vas a entender por qué esta locura empezó, cómo se esconde detrás del arte, la religión, la ciencia, y lo más importante, cómo liberarte de ella. Hay una enfermedad silenciosa que se esconde detrás de las obras más bellas, los himnos más sagrados y los discursos más filosóficos. Nietzsche la llama el ideal estético, y no porque embellezca la vida, sino porque la distorsiona. Este ideal no busca conectar con la realidad, sino escapar de ella. Lo vemos en un arte que huye del cuerpo, en religiones que castigan el placer y en filosofías que idealizan mundos perfectos, inalcanzables. ¿El resultado? Un alejamiento profundo de lo terrenal, de lo humano, como si la vida real ya no bastara. Imagina una cultura que, en lugar de celebrar el deseo, el cuerpo, la alegría y la lucha, decide venerar el sufrimiento, la pureza, la trascendencia. Ese es el veneno del ideal estético, hace que odiemos lo que somos. Nietzsche veía esto como un síntoma claro de nihilismo disfrazado de belleza. No se trata de arte por arte, se trata de arte como excusa para rechazar la vida, como si lo más sublime fuera precisamente lo que niega lo vivo. Este ideal se infiltra en todo, en la música, donde la pasión es sustituida por la contemplación aséptica, en la religión, que llama virtud a la negación de los sentidos, en la ciencia, que a veces olvida que el cuerpo también es verdad. Nietzsche no ataca la estética por frívola, sino por peligrosa, porque cuando se convierte en regla de vida, mata el instinto. Todo lo que eleva al hombre lo aleja de la vida, decía con tono provocador en El nacimiento de la tragedia. Y no es solo un problema de artistas o académicos, también está en cómo nos enseñan a vivir. Nos dicen que lo noble es renunciar, que lo puro es no desear, que lo sabio es soportar sin quejas. ¿Quién decidió eso? ¿Por qué glorificamos el dolor? Desde pequeños nos programan para reprimir, no para expresar, para conformarnos, no para experimentar, y eso nos hace perder la conexión con lo vital, lo espontáneo, lo real. Pensemos, ¿en cuántas veces elegimos el deber en lugar del deseo? ¿De verdad lo hacemos por convicción o porque sentimos culpa de disfrutar? El ideal estético está tan arraigado que incluso nos da vergüenza la alegría. Preferimos el silencio a la risa, la compostura al movimiento, la contención al gozo. Nietzsche veía en esto una señal clara de decadencia, una cultura que ya no celebra la vida, sino que la soporta. En lugar de enfrentar el caos del mundo, este ideal propone una huida, una búsqueda de orden absoluto, de formas perfectas, de significados eternos. Pero el precio es alto. Perdemos la capacidad de sentir sin filtros. Perdemos el asombro, la sensualidad, la lucha. Todo ideal que niega la vida no es un ideal, es una trampa, escribió Nietzsche. Y esta trampa se ha vuelto norma. Ahora bien, si este ideal se esparce como enfermedad, ¿quién lo propaga? ¿Y por qué alguien como Wagner, que antes encarnaba el impulso vital, terminó siendo su portavoz? Hay algo profundo en ese giro hacia la castidad y el sacrificio, y eso nos lleva a una figura clave en este drama cultural, el propio Wagner y su obra más paradójica. Cuando Nietzsche hablaba de Wagner, lo hacía como quien habla de un viejo amigo que ha perdido el rumbo, porque Wagner no siempre fue el símbolo de decadencia que Nietzsche denuncia. Hubo un tiempo en que su música respiraba fuerza, deseo, humanidad, pero todo cambió con Parsifal, su última ópera. Ahí Wagner elogia la castidad, no como opción estética, sino como virtud espiritual. Y para Nietzsche, eso fue una traición. Imagina a un artista que antes celebraba el erotismo, el instinto, la sangre caliente del deseo, y de pronto se vuelve predicador del sacrificio y la abstinencia.
Parsifal no es solo una obra, es un manifiesto. En ella el placer es pecado y la redención viene por medio de la renuncia. Nietzsche lo dice sin rodeos en el caso Wagner. Parsifal es una obra casta, un arte que predica la virginidad. Para él, esto era un símbolo de rendición. Este cambio no fue solo estético, fue ideológico. Wagner dejó de representar la vida y se convirtió en portavoz del ideal ascético. Dejó de componer desde el cuerpo para componer desde la culpa. Es como si hubiera absorbido el veneno cultural que Nietzsche tanto criticaba. Y lo peor, lo convirtió en arte sublime. Por eso, el filósofo se sintió obligado a reaccionar, a exponer lo que había detrás de tanta pureza. Nietzsche entendía que no todos verían el peligro, porque Parsifal es hermosa. Sus notas son envolventes, casi sagradas, pero ahí está la trampa. Su belleza sirve para embellecer el rechazo a la vida. El arte se ha convertido en un instrumento para santificar la decadencia, escribió. Wagner no estaba solo. Representaba una tendencia más amplia, una cultura que enmascara el miedo con moralidad. Piénsalo así, cuando una cultura empieza a glorificar la renuncia al cuerpo, no está elevándose, está colapsando. Y Wagner, al entregarse al discurso de la castidad, se vuelve símbolo de ese colapso. Nietzsche no lo critica por religioso, sino por traicionar el espíritu vital que antes lo definía. El Wagner de Tristán e Isolda celebraba el amor ardiente. El de Parsifal lo condena. ¿Qué pasó en el camino? Nietzsche lo ve claro. El miedo al sufrimiento llevó a Wagner a renunciar al deseo, pero al hacerlo, renunció también a la vida. Porque no se puede crear arte verdadero desde la negación. Lo que surge entonces es propaganda disfrazada de 1900 música, y ese tipo de arte no sana, adormece, no inspira, domestica. Es el arte que no quiere mover el alma, sino encerrarla. Y si incluso los grandes como Wagner caen en esta trampa, ¿qué esperanza le queda al resto de la cultura? ¿Es la religión la raíz de este impulso? ¿O hay algo más profundo que nos lleva a idolatrar la negación? Quizás la clave esté en el propio cristianismo y en cómo convirtió el dolor en virtud. Nietzsche fue categórico. El cristianismo no es una religión de vida, es una religión de renuncia. En lugar de celebrar los instintos humanos, el deseo, la fuerza, el placer, los convierte en pecado. ¿Y qué propone a cambio? Soledad, ayuno, castidad. No como opciones, sino como caminos hacia la salvación. Pero ¿qué tipo de salvación exige negar todo lo que nos hace sentir vivos? Desde esta perspectiva, el cristianismo no redime, reprime, no libera el alma, la somete, y Nietzsche lo llama por su nombre, nihilismo, porque sustituye las antiguas ofrendas físicas por sacrificios psicológicos. Ya no se inmolan cuerpos, se inmolan emociones, deseos, impulsos. El creyente ideal es aquel que se vacía por dentro para agradar a un Dios invisible. Y eso, para Nietzsche, es una enfermedad del espíritu. Fíjate en cómo se exaltan ciertas virtudes: la humildad, que es autoanulación, la obediencia ciega, la mortificación como forma de pureza. Todo esto parte de una lógica muy peligrosa. Cuanto más sufre uno, más bueno es. No hay alegría, solo mérito a través del dolor. Dios está en contra de la vida, de la naturaleza, de la voluntad de poder, escribe Nietzsche en El Anticristo. Y lo hace sin rodeos. Esto no significa que Nietzsche odiara a los cristianos. Su crítica no era personal, era cultural. Él veía cómo esta moral de sacrificio había infectado el arte, la política, la educación. Se había vuelto la base silenciosa de todo. Incluso quien se cree ateo muchas veces vive según valores cristianos sin darse cuenta. Porque el cristianismo ya no necesita iglesia. Vive en las costumbres, en las palabras, en los gestos. Por ejemplo, cuando alguien dice que el ego es malo, que el placer corrompe, o que el sufrimiento te hace mejor persona, está repitiendo sin saberlo ideas profundamente cristianas. Nietzsche quería sacudir esas creencias, no para destruir la fe, sino para recuperar el valor de vivir plenamente, sin culpa.
Para él aceptar los propios instintos era un acto de honestidad, no de pecado. Y es aquí donde el cristianismo revela su verdadera cara. No como una fuerza espiritual, sino como una máquina moral diseñada para domesticar. Al prohibir lo terrenal, se convierte en un ataque sistemático a la naturaleza humana. El cristiano perfecto es aquel que ha aprendido a odiarse a sí mismo, dice Nietzsche. Y ese tipo de odio no se queda en el individuo, se filtra en toda la cultura. Pero el cristianismo no fue el único. Lo más perturbador es ver cómo esta misma lógica se encuentra en los grandes pensadores de Occidente. Desde los griegos hasta los modernos, el mismo patrón: negar lo real, idealizar lo imposible. Y eso nos lleva a los filósofos, los que, con palabras elevadas, construyeron un mundo donde la vida se volvió sospechosa. Nietzsche decía que el problema no empezó con el cristianismo, sino mucho antes. Los filósofos, desde Platón, ya venían preparando el terreno. Platón inventó el mundo de las ideas, perfecto, eterno, incorruptible, y con eso devaluó el mundo real. De pronto lo visible ya no importaba. Lo concreto era apenas una copia fallida, y así nació la sospecha hacia la vida. Este truco intelectual, poner lo verdadero en otro plano, se repitió por siglos. La filosofía occidental, con aire solemne, fue construyendo castillos en el aire. Aristóteles suavizó un poco, pero mantuvo la idea de una verdad superior. Y cuando llegó el cristianismo, simplemente ocupó ese espacio. Sustituyó el bien por Dios, y el desprecio por el cuerpo siguió intacto. Nietzsche lo llamó el gran error de todos los tiempos: preferir lo abstracto a lo vivo. Y cuando llega Schopenhauer, ese error se vuelve sistema. Schopenhauer habla del deseo como sufrimiento, del querer vivir como maldición. La solución: negar la voluntad, apagar los impulsos, disolver el yo. Suena a budismo, ¿verdad? Pero con un tono aún más sombrío. En el mundo como voluntad y representación, Schopenhauer propone un ideal que Nietzsche rechaza con fuerza: la vida como algo que debe ser superado. Es el mismo mensaje que vio en el cristianismo, pero disfrazado de alta filosofía. Y es ahí donde la cosa se vuelve peligrosa, cuando la negación se presenta como sabiduría. Cuando renunciar al deseo parece una forma de iluminación. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas veces se aplaude la racionalidad que no siente, la serenidad que no desea, el conocimiento que no se moja en la experiencia? Todo eso son ecos filosóficos de este mismo nihilismo. Nietzsche no quería destruir la filosofía, sino limpiarla, quitarle ese aire de templo que huele a incienso y culpa, volverla aliada de la vida, no su enemiga. Pero era difícil, porque hasta los más brillantes caían en la trampa. Kant, por ejemplo, con su deber moral que ignora la felicidad, o Descartes, con su obsesión por la certeza absoluta desconectada del cuerpo. Todos, de alguna forma, repitieron el gesto de Platón: alejarse del mundo. Nietzsche gritaba: basta de ideas que niegan la tierra, y aunque la religión y la filosofía se vistan diferente, comparten la misma raíz: miedo al caos de la existencia. Miedo a lo impredecible, a lo carnal, a lo que no se puede controlar. Pero ¿qué pasa cuando incluso la ciencia, la gran promesa de objetividad, cae en este mismo patrón? A primera vista, la ciencia parece lo opuesto al dogma: observación, experimentación, método. Pero Nietzsche lanza una bomba. Incluso la ciencia, con toda su lógica, arrastra una sombra religiosa. ¿Cómo así? Porque todavía cree en absolutos, en la verdad con mayúscula, en una realidad objetiva que espera ser descubierta, como si fuera un Dios oculto entre ecuaciones. El problema, dice Nietzsche, no es investigar, sino convertir la verdad en ídolo. Cuando el científico cree que está por encima del bien y del mal, repite el viejo error de los sacerdotes: cambia la sotana por la bata de laboratorio, pero la actitud es la misma: yo sé lo que es correcto, tú no. Y eso, para Nietzsche, no es conocimiento, es arrogancia disfrazada de neutralidad. En Más allá del bien y del mal, Nietzsche escribe:
El instinto de verdad es en realidad un instinto de muerte. ¿Por qué? Porque al buscar una verdad única, eliminamos la multiplicidad de la vida. Queremos encajar el mundo en fórmulas, modelos, sistemas, y cuando algo no cabe, lo llamamos error, ruido, anomalía. Pero ¿y si lo más real está justo en lo que no se puede medir? Un ejemplo claro es cómo la ciencia trata el cuerpo. Se lo reduce a química, impulsos eléctricos, genes. Todo lo subjetivo, el dolor, el deseo, el amor, se ve como ruido emocional. Pero tú y yo sabemos que lo que da sentido a la vida no cabe en una gráfica. La ciencia puede explicar cómo late un corazón, pero no por quién late, y ahí Nietzsche sonríe. No se trata de rechazar la ciencia, se trata de no idolatrarla. Nietzsche no era enemigo del conocimiento, era enemigo de las certezas absolutas, porque detrás de ese afán por objetividad se esconde una nostalgia peligrosa, la de un mundo ordenado, predecible, sin contradicciones. Como el cielo de los religiosos, como el reino de las ideas de Platón. ¿Te suena familiar? Además, cuando la ciencia se vuelve religión, sus dogmas ya no se pueden cuestionar. Se ridiculiza al que duda, se cancela al que se sale del guión. Y eso mata la curiosidad que es el corazón del pensamiento. Nietzsche insistía, no hay hechos, solo interpretaciones. Cada mirada es una perspectiva, cada verdad, un punto de vista, y eso incluye a la ciencia. Ahora imagínalo, ¿qué pasa cuando ese deseo de encontrar sentido se vuelve desesperado? Cuando el ser humano, cansado de no entender su dolor, abraza cualquier sistema, aunque sea uno que lo anule por dentro. Porque a veces lo más peligroso no es perder el sentido, sino aceptar uno falso. Cuando la vida se vuelve insoportable, el ser humano no deja de buscar sentido, al contrario, lo busca con más fuerza. Nietzsche observa que este deseo puede volverse una trampa, porque si no encontramos un propósito real, abrazamos uno cualquiera, aunque nos haga daño, aunque nos quite lo poco de vitalidad que aún queda. El peligro no es el sufrimiento, es sufrir sin saber por qué. El ideal estético, esa obsesión, con lo perfecto, lo espiritual, lo puro, le da al sufrimiento una nobleza, lo convierte en virtud. La persona que más renuncia, que más se castiga, que más se aparta del mundo, parece ser la más elevada. Pero Nietzsche ve en eso un engaño, una forma disfrazada de odio a la vida, de rechazo al cuerpo, al placer, a lo inmediato. En la genealogía de la moral lo deja claro. El hombre prefiere querer la nada que no querer en absoluto. Es decir, preferimos inventar un sentido vacío antes que aceptar que no hay uno dado. Y ese vacío puede vestirse de muchas formas. Dogmas religiosos, discursos filosóficos, estilos de vida espirituales que solo esconden culpa. En el fondo, se trata de negar el caos vital. Mira a alguien que se castiga con dietas extremas, con espiritualidad tóxica, con pensamientos constantes de que no es suficiente. Muchas veces, detrás de eso, hay una búsqueda desesperada de redención, como si su sufrimiento fuera la prueba de que merece existir. Pero Nietzsche diría, ¿y si el sufrimiento que elegiste no te libera, sino que te encierra aún más? Esa necesidad de encontrar sentido a todo, al dolor, al fracaso, a la muerte, puede volverse una adicción. Nos hace vulnerables a cualquier sistema que ofrezca respuestas rápidas, incluso si esas respuestas nos roban la alegría. Nietzsche llama a esto el último recurso del resentimiento, una venganza contra la vida misma, una forma de castigar al mundo, porque no fue como queríamos. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? El desprecio por lo terrenal, por el cuerpo, por el deseo, por la imperfección. Las personas dejan de mirar el mundo con amor y comienzan a verlo como una carga. Se niegan a sí mismas en nombre de un ideal que ni siquiera entienden del todo. Y mientras tanto, la vida real, pasa de largo, ignorada, despreciada, sofocada. Pero lo más inquietante es que ese deseo de encontrar sentido, cuando se tuerce, puede volverse una fuerza de destrucción, porque ya no se busca vivir plenamente, sino sufrir con propósito,
se romantiza la renuncia, se adorna la tristeza, y desde ahí se abre el camino hacia el diagnóstico final de Nietzsche. Nietzsche no se anda con rodeos. Al final, diagnostica al ideal estético como una voluntad de nada. Sí, así de brutal. No es simplemente un error filosófico ni una mala moda cultural. Es una fuerza profundamente antivida, una energía dirigida no a crear, sino a destruir lo más básico del ser: el deseo, el cuerpo, el gozo, el presente. Es una voluntad que se niega a sí misma. Lo más trágico, dice Nietzsche, es que este ideal no desaparece fácilmente. Aunque no creas en Dios, aunque renuncies a la religión, aunque te digas moderno o progresista, ese veneno sigue ahí, disfrazado. Vive en nuestras culpas, en nuestra obsesión por la perfección, en la necesidad de merecer el amor o el descanso. Es el mismo espíritu, con ropa nueva. En el Anticristo, Nietzsche lo deja así de claro: lo que el sacerdote considera bueno es en realidad la decadencia del hombre. Y cuando esa lógica se instala en una cultura entera, el resultado es la negación masiva de la vida. Nos enseñan a desconfiar del placer, a castigar nuestros instintos, a odiar lo que no es eterno. Pero la vida precisamente es fugaz, es cuerpo, es caos. La voluntad de nada es insidiosa porque se presenta como virtud. No desees demasiado, no sientas tanto, no te apegues al mundo. Parece sabio, ¿no? Pero Nietzsche responde con una carcajada irónica. Porque detrás de esa supuesta sabiduría hay miedo. Miedo a vivir sin garantías, miedo a no tener control, miedo a aceptar que la vida no tiene manual. Y ahí está el núcleo del asunto. No soportamos la incertidumbre. Así que preferimos aferrarnos a cualquier sistema que prometa sentido, aunque nos exija renunciar a lo que somos. Es como un trato con el diablo. Entregamos nuestra vitalidad a cambio de seguridad espiritual. Pero ese trato siempre se cobra caro, porque lo que perdemos es precisamente lo más humano que tenemos. Nietzsche nos empuja a mirar esta realidad con coraje, a reconocer que muchas veces, detrás de nuestra búsqueda de sentido, lo que hay es una incapacidad de abrazar el ahora, de vivir sin necesidad de justificación, de amar sin necesidad de recompensa. Por eso, para él, el mayor acto de rebeldía es afirmar la vida tal como es, sin adornos, sin dogmas, sin miedo. Y claro, esto no se queda en la teoría. Tiene consecuencias directas en cómo vivimos, en cómo educamos, en cómo amamos. Porque si no cuestionamos el ideal estético que heredamos, terminamos transmitiendo esa misma voluntad de nada a los que vienen después. Pero, ¿y si hubiera otra forma de mirar todo esto? ¿Y si existiera una alternativa más vital, más audaz, más verdadera?